Pablo Lord, estudiante de medicina, y voy a hablar sobre la clasificación de los instrumentos musicales, el cual corresponde a la tarea número 1 de final de ciclo. Ya en la clasificación de los instrumentos musicales, estos se dan de acuerdo a la función en que producen los sonidos, y estos se suelen clasificarse en cordófonos, aerófonos, membranófonos, idiófonos y electrófonos. En cuanto a los cordófonos, se da por el sonido que emite mediante la vibración de las cuerdas. En los aerófonos se da el sonido mediante la vibración del aire contenido dentro del tubo. En los membranófonos es el sonido por la vibración de una membrana o piel tersada. En los idiófonos es el sonido por la vibración del instrumento entero, y en lo que es los electrófonos, sonido que se genera o se modifica mediante corrientes o circuitos eléctricos. Siguiente. En lo que son los cordófonos, estos se clasifican en 3 grandes grupos, como son los frotados, los punteados y los percutidos. Lo normal en los frotados, lo normal es que las cuerdas estén frotadas con un arco que es una varilla de madera ligeramente curvada a la que se encaja un mechón de hilos muy fino que se terzan para tocar. Cuando se tocan con los dedos directamente, lo que se conoce como pizzicato. En los punteados producen las vibraciones de las cuerdas punteadas con los dedos, uñas o plécticos. Entre los instrumentos más destacados están el arpa, la guitarra y el clavicémbalo. Y en los percutidos estos producen un sonido que al percutir las cuerdas representan el micrófono. Ahí sí. Ahí le puedes cortar un ratito. Sí, nomás que bueno. Ya, espérate un ratito. Ya. En los percutidos, el sonido al golpear o percutir, al sonar o percutir las cuerdas, el principal representante es el piano, y su antecesor fue el clavicordio, que no debe confundirse con el clavicémbalo. El siguiente. Ya, y en lo que tiene que ver a los aerófonos, se clasifican en 3 grandes grupos, como son el viento de madera, el viento de metal y otros. En lo que tiene que ver el viento de madera son aquellos instrumentos de viento construidos en madera, pero también se incluyen en este grupo aquellos que, siendo de metal, producen un timbre similar a los de madera. Y en el viento de metal agrupa a los instrumentos que producen el sonido por la vibración de los labios en una boquilla o embocadura. Y en nosotros tenemos, aquí se incluyen lo que son el órgano, la gaita y la armónica y el acordeón. En lo que tiene que ver a otros aerófonos, se clasifican en tipos de embocaduras de distintos de instrumentos de viento metal, como son el bisel, el de lengua simple y el de lengua doble. En el bisel, la vibración del aire se produce al chocar con un bisel, como ocurre en la flauta, la flauta dulce. Y en lo que tiene que ver a lo de lengua simple, el sonido se produce por la vibración del aire al chocar con una caña o lámina de madera que hay en la embocadura del instrumento, como por ejemplo el clarinete y el saxofón. Y en lo de lengua doble, el sonido se produce por la vibración de las cañas de madera que chocan entre sí, y tienen este tipo de embocadura el oboe y el fagot. En los membranosos tenemos a 3 grupos, como son los percutidos, los frotados y los soplados. En los percutidos se incluye en estos al timbal de orquesta, a los tambores cilíndricos, siendo los más usados, la caja, el bombo y la batería, y los tambores de Y también en lo que tiene que ver a los frotados, la zambomba es un instrumento musical rústico que, si es frotada con la mano humedecida, produce vibraciones que transmiten a la membrana, creando un sonido grave y peculiar. Y en los soplados, el caso es un instrumento musical que modifica el sonido de la voz de una persona gracias a la membrana vibrante que tiene conectada al tubo. Ya, y en los idiófonos tenemos a los entrechocados, a los sacudidos, a los punteados, a los percutidos y a los frotados, y a los raspados. En los entrechocados tenemos a los platillos y castañuelas, en los sacudidos tenemos a las maracas y la pandereta, en los punteados tenemos a la caja musical, el arpa de boca y el guipán.
Y en los percutidos tenemos al triángulo y al plato, y en los frutados tenemos a la armónica de cristal y al arpa de cristal, y en los raspados tenemos al güiro. Ya en los electrófonos tenemos a tres grandes grupos, como son los electroacústicos, los electrónicos y a los digitales. En los electroacústicos se incluye a la guitarra eléctrica y al bajo eléctrico. Y en los electrónicos se incluye al órgano eléctrico, al sintetizador de ondas, al Martenot y al Theremin. Y en los digitales se incluye en estos a los de percusión, como son la guitarra. Y en lo que es, lo que es una orquesta sinfónica, es la agrupación musical con un mayor número de instrumentalistas. En su origen estaba compuesta por instrumentos de cuerda y algunos de vientos, madera y viento metal. Con el tiempo se incorporaron los instrumentos de percusión. Los instrumentos son agrupados por secciones, como son los de cuerda. Esta sección está formada por violines, violas, violonchelos y contrabajos. Y en lo que son vientos de madera, está formada por flautas traveseras, oboes, clarinetes y fagotes. Y en lo que sea de viento metal, con trompetas, trombos, tubas, y en la percusión tenemos a los timbales y al alófono y a las campanas tubulares, al bombo y a los platillos, etc. En lo que es la música de cámara, se denomina como agrupaciones de música de cámara a diversos tipos de agrupaciones de instrumentos más pequeños que con un número de instrumentalistas más reducido reciben su nombre en función del número de instrumentos que la componen, como son dúos, tríos, cuartetos, quintetos y la orquesta de cámara, etcétera, etcétera. Por su gran importancia en el desarrollo de la historia de la música, cabe destacar el cuarteto de cuerda formado por dos violines, una viola y un violonche. Otras agrupaciones tenemos la banda de música, que es una agrupación instrumental formada por instrumentos de viento y percusión, y los grupos de rock, que está compuesto por guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería, y también pueden aparecer teclados, y otras como son las bandas de cornetas y tambores, rondallas, orquestas de pulso, y las bandas